Bendito y alabado seas, Padre, te alabamos y te bendecimos, Señor. Nos presentamos delante de ti en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, tu Hijo, amado Señor, y nuestro Salvador. Y queremos darte gracias, Señor, por este primer día del año, Señor. Queremos dedicártelo a ti, Señor. Queremos levantar este 2023 delante de tu presencia, Señor. Que se haga tu voluntad en nuestras vidas, Padre. Señor, solo dependemos de ti, Padre. Nada más de ti. Gracias. Amén. Bueno, hermanos, pues, ¿cómo están? Buenos días. Vamos a continuar con nuestro tema. Ruti, sí se ve lo de atrás, quítalo. Ok. Y estamos viendo verdaderos propósitos de año nuevo. Y vimos en la cita que está en Mateo capítulo 9, del 35 al 38. Nada más voy a hacer un pequeño resumen de lo que estuvimos viendo el viernes. Y hablamos de que cuando es año nuevo, pues hacemos muchos propósitos, ¿verdad? Pero son propósitos según el mundo. Voy a ahorrar, voy a viajar, voy a bajar de peso, voy a hacer ejercicio. O sea, y no digo que esté mal tener esos anhelos, tener pues esos pensamientos, ¿verdad? En nosotros, pero eso no tiene ninguna trascendencia espiritual. Lo que trasciende son las cosas espirituales, lo de valor espiritual. Y vimos 5 propósitos pues para este 2023, para Casa de Oración Alfa y Omega. Y el primero fue, pues, orar, ser personas de oración y orar por el mundo perdido, ¿verdad? Por esas almas y esos espíritus de esas personas que no han conocido a Cristo. Personas también que están pasando hambres, que están muriendo de hambre también. Y vimos que hay 100 millones de personas. Bueno, aquí puse las cantidades, ¿verdad? De las personas que están sin Cristo. Vimos que, pues, ahora hay muchos libros que tú puedes encontrar en las librerías donde hablan de superación personal y todo es el yo, ¿verdad? Primero yo, lo que yo quiero, primero mis metas, por qué yo no y por qué a mí no, y todo soy yo y es mí. Y el Señor quiere, pues, que pensemos en otros. Hablamos que si en el mundo secular nos preparamos, que si en el mundo secular hay kinder y hay preprimaria y hay primaria y hay secundaria y hay preparatoria y hay universidad y hay maestría y hay posgrados y todo lo que tú quieras, también nosotros tenemos que prepararnos como cristianos. Tenemos que dar lo mejor para el Señor, ¿ok? Entonces, hoy vamos a continuar, vamos a terminar el primer punto, que es orar por el mundo, ¿verdad? Y nos dice el Señor cómo hacerlo. Lo que tenemos que hacer es, Señor, trae obreros a tus mies. Eso es lo que nos ha enseñado el Señor en Mateo 9, ¿verdad? O sea, no es yo ir primero, ¿verdad? No es vamos a hacer un grupo, ¿verdad? Cuando el Señor vio las multitudes que estaban desamparadas y sin pastor, no dice que dijo, chicos, vamos a hacer un círculo, agárrense de las manos, vamos a interceder por esta multitud. ¿Qué fue lo que dijo el Señor Jesús? Oren al Padre, ¿verdad? Al dueño de las mies, que traiga obreros a sus mies. Y eso es lo que tenemos que orar. Y en eso es lo que estábamos platicando el viernes, y vimos la última parte que me dicen que no se escuchó. Dice, esta orden que nos da el Señor la perdemos con gran facilidad y es lo más peligroso que podemos hacer. Le dice aquí, al no evangelizar con efectividad, hemos visto la profundidad de nuestra incompetencia y el tamaño de nuestra incapacidad para lograr algo de valor eterno si no contamos con el poder de Dios.
¿Por qué tenemos que orar antes primero? No ser activos, ¿verdad? Voy, hago, vuelvo. Bueno, ¿y ya le preguntaste al Señor? ¿Ya le preguntaste qué es lo que quiere el Señor? ¿Cómo tenemos que hacer las cosas? Entonces, esto es lo que nos están diciendo aquí. Para que nuestro evangelismo sea efectivo, primero tenemos que orar al Señor. Si tú ves una necesidad, veíamos el otro día del libro de la hermana Stone, que dice que cómo puedes conocer si tú tienes un corazón de guerrero de oración, cuando las cosas que te rodean te llegan, te lastiman, dices, pero ¿cómo puede estar pasando esto? Entonces, cuando tú ves las necesidades y las reconoces, tenemos que ir a la oración. Más que planear, escuchen bien, más que definir estrategias, capacitar a los hermanos, el Señor quiere que nosotros le obedezcamos. ¿En qué aspecto? Orar porque el Señor envíe obreros a sus mies. Y voy a platicarte algo. Un misionero, hermanos, pasó un par de semanas en Corea del Sur, un país que ha visto un crecimiento explosivo del cristianismo en los últimos años. Quiero que me pongas atención. Algunos estiman que a lo largo del siglo XX, casi la mitad de la población de ese país ha venido a Cristo. Qué cosa tan increíble. Los líderes han señalado que el poder de Dios a través de la oración es la razón por la que han visto un despertar espiritual tan generalizado. Y se nota en todo, en las series coreanas, por ejemplo. ¿Por qué nos gustan las series coreanas? Porque son respetuosas, porque no te ponen inmoralidades, porque no te ponen palabras obscenas, no hay pues mucha violencia, ¿verdad? Hay veces que pues sí sacan las espadas pero hermanos, inmediatamente notas que hay un temor de Dios ahí, hasta en la cuestión de las comunicaciones, es lo que te quiero decir. Este hombre estaba en un hotel y una madrugada alrededor de las 4 de la mañana lo despertó un fuerte ruido que provenía de afuera. Amodorrado fue hasta la ventana y vio desde ahí un estadio lleno de gente. Se preguntó, ¿qué clase de deportes juegan los coreanos a las 4 de la mañana? Frustrado por su sueño interrumpido, se arrastró de nuevo hasta la cama y trató de dormir a pesar del ruido que venía del estadio al otro lado de la calle. Más tarde bajó al vestíbulo del hotel y le preguntó al administrador qué clase de encuentro deportivo comenzaba en el estadio a las 4 de la mañana. El administrador del hotel le respondió, señor, eso no es un encuentro deportivo, esa era la iglesia reunida para orar. Caramba, qué bonito, ¿verdad? ¿Queremos que México sea salvo para Cristo? Bueno, tenemos que levantarnos temprano para orar. Tenemos que levantarnos temprano. Imagínense un estadio a las 4 de la mañana lleno de coreanos orando por su país y por las necesidades del mundo. Esto es increíble. Por eso hay tanto cristianismo en Corea del Sur. Tú y yo estamos en un mundo donde los estadios se llenan para ver fútbol, soccer, fútbol americano, béisbol, básquetbol, etcétera. Y están sentados durante horas enfrente de un televisor. Y hay una gran emoción por tu deporte favorito. Ahorita, pues acabamos de vivir el mundial, ¿verdad? Y pues vemos la emoción cuando jugó México, ¿verdad? Gritándole a todos nuestros jugadores, apúrate, córrele. O sea, hay una adrenalina, hay una emoción por estas cosas seculares, hermanos, y que pues termina el mundial y se acabó. Pero si nosotros nos reunimos o cada uno de nosotros está en la casa
a las 5 de la mañana, puede ser, y que nos pongamos a orar por nuestra iglesia, por nuestras familias, por nuestro país y por lo que nos está diciendo el Señor, las cosas van a cambiar. Este experimento lo vamos a hacer durante un año, durante 2023. ¿Qué sucedería que en este mundo, si la iglesia tuviera ese mismo entusiasmo para orar con semejante pasión? ¿Qué sucedería si Jesús dominara más nuestros afectos que las trivialidades superficiales que captan nuestra atención todos los días? ¿Qué sucedería si pasáramos orando un buen tiempo por la iglesia? Por la iglesia me refiero a todos los cristianos, que realmente estemos yendo a las mies del Señor para ayudar a los que necesitan de Él. No es orar por el edificio, el inmueble, es orar por los apóstoles, hermanos, es orar por los pastores, por los profetas, por los misioneros, por los evangelistas, por los maestros de la palabra. En definitiva, que el Señor envíe obreros a sus mies. Vamos a ver esto. ¿Por qué las ovejas? Para que las ovejas se reproduzcan en otras ovejas. Que por misericordia la grey de Dios hable de su fe. ¿Qué pasaría si oráramos por los perdidos y de los pobres alrededor del mundo? Que no lo estamos haciendo. Por supuesto, esto puede iniciar no en un estadio, sino en la casa, en la sala de tu casa o en el lugar reservado para el Señor, como dice Mario, ¿verdad? Nuestro hermano Mario dice, en tu lugar secreto. Ahí podemos empezar a doblar rodillas, ahí podemos empezar a orar. Yo me acuerdo que hace muchos años, cuando nos reuníamos aquí en la casa, Ricardo citó a los varones, a los que había en ese entonces. Mario, el que vivía aquí en los condominios, me acuerdo que venía, pues los hermanos de ese entonces se reunían, no sé si todos los días o ciertos días de la semana, en la sala con mi esposo, los puros varones, a orar y a interceder. Después nos empezamos a reunir los que podíamos, hombres y mujeres, a las 4 de la tarde también, aquí en la casa. Y el Señor empezó a hacer cosas. El Señor trajo un avivamiento a nuestra iglesia. Entonces, hermanos, es necesario empezar a orar. Es lo que vamos a hacer, es el primer propósito que tenemos que empezar a hacer. Debemos orar de una manera osada, a fin de que los propósitos de Dios se cumplan en el mundo. Debemos entrar en contacto con la obra presente de Dios en el mundo. Nuestros corazones se formarán con el apasionado deseo de Dios por las naciones. Lo que te digo parece ser muy llamativo, no ser muy llamativo. Nos gusta mucho orar por nosotros y nuestras necesidades, pero cuando el Señor pone carga en tu corazón por algo importante, entonces es diferente. Y me acordé del caso de Nehemías. Nehemías recibió la visita de un amigo y ese amigo le platicó el estado en el que estaba Jerusalén, con las puertas quemadas, con las murallas destrozadas, con gente ahí súper necesitada. Y entonces él empezó a orar. Escuchen bien. Empezó a orar y ayunar. Dios puso esa carga en su corazón de lo que le platicó su amigo que venía de Jerusalén, ¿verdad? ¿Y qué fue lo que pasó? Que empezó a orar y ayunar. ¿Qué pasó 2 meses después de ese orar y ayunar? Que habló con el rey Medo, Medo persa, que estaba en ese entonces, ¿verdad? No sé si era Ciro. ¿Y qué creen que pasó? Que el Señor tocó al rey y el rey le dio permiso a Nehemías de ir a Jerusalén a arreglar las puertas, arreglar las murallas. Le dio todos los permisos que él necesitaba para pasar las fronteras. Le dio dinero, le dio material.
le dio madera, le dio todo lo que necesitaba y además le pagó su sueldo durante todo el tiempo que estuvo Nehemías en Jerusalén. Entonces, cuando nosotros primero oramos al Señor, el Señor va a poner ciertas cargas en nuestro corazón. Eso quiere decir que el Señor te está comisionando a ti para hacer lo que Él quiere que hagamos. Y además nos va a ayudar, nos va a abrir puertas y nos va a proporcionar todo lo que nosotros necesitemos. Vamos a continuar. Dice, Evan Roberts vivió de 1878 a 1951. Él precipitó un avivamiento en Gales, en el cual aproximadamente 100,000 personas fueron salvas en cuestión de meses. En Gales, 100,000 personas fueron salvas en cuestión de meses porque un hombre llamado Evan Roberts oró y ayunó por esto. Sin embargo, este avivamiento no solo tuvo efecto en Gales, sino que fue mucho más allá. Comenzó un movimiento global entre el pueblo de Dios y los cristianos comunes y corrientes. Empezaron a esparcirse por las naciones. En los años siguientes, la población cristiana creció en Indonesia y se triplicó. En India, la población cristiana creció 16 veces más rápido que la hindú. Alrededor de todo el mundo, las naciones evangelistas se derramó el Espíritu de Dios. Todo porque un hombre empezó a orar y ayunar. Señor, envía un avivamiento. Hermanos, esto nos tiene que tocar. Tú y yo sabemos que necesitamos un avivamiento en nuestras vidas, en nuestras iglesias, en nuestras colonias, en México, en la República Mexicana, en toda América Latina y a través de todo el mundo. Y solo tú y yo podemos hacer ese cambio. La oración puede conducirnos a resultados que van mucho más allá de lo que podemos imaginar. ¿Qué puede hacer tu oración cuando tiene la aprobación y el consentimiento del Señor? Imagínate. Muy bien, ese es el primer propósito. Vamos por el segundo propósito, hermanos, por favor. Y el segundo es leer toda la palabra de Dios en un año. Vamos a leer la Biblia de Génesis 1:1, Apocalipsis 22:21, que es el último versículo de la palabra de Dios. Leer de manera sistemática toda la palabra del Señor, ¿ok? Y todos los 31,101 versículos que tiene en la Biblia en el transcurso de un año. Me decía mi esposo que son 1,187 capítulos y ¿qué dijimos? 31,101 versículos. Eso lo vamos a hacer leyendo, ya nos dijo Ricardo el otro día, 4 capítulos diarios. ¿Qué tenemos que hacer? 4 capítulos diarios. Hay muchos hermanos en todo el mundo que se reúnen a riesgo de perder sus vidas para oír y conocer la palabra de Dios. Tenemos que unirnos a ellos en obediencia a Cristo. Este 2023 empecemos con nuestras Biblias abiertas, nuestros colores, nuestros plumones y nuestras mentes perseverando en la palabra de Dios. No nos hemos acostumbrado a una Biblia dietética. ¿Por qué pasa esto, Ruti? No te distraigas, ok. Hermanos, nos hemos acostumbrado a una Biblia dietética, tanto con individuos como en la comunidad de fe, ¿verdad? Ahora, como individuos, o sea, nosotros solos o como en la iglesia, ahora son muy pocos los que llevan su Biblia a la iglesia, ya que nos ponen las citas en la pantalla de la iglesia. El hermano Alducin, hermanos, todo el tiempo, antes de empezar una conferencia, les dice a los que no llevan Biblia,
siéntense con los cristianos que traen su Biblia. Y él dice que el ir a la iglesia sin Biblia es como ir a jugar un partido de fútbol sin la pelota, o ir a tu escuela sin la mochila, con los útiles y los cuadernos. Una ocasión, mi papá me llevaba todos los días a la escuela. Mi escuela quedaba en otra colonia de donde nosotros vivíamos, y yo no sé qué confusión hubo. Yo creí que la llevaba, él creyó que yo la agarré, y llegué a la escuela sin mochila. Y todo ese día estuve sin la mochila. Deberían de ver qué problema, qué desastre. Entonces, ir a la iglesia sin Biblia es ir, pues, desarmado completamente. ¿A qué vas a la iglesia si no llevas tu Biblia? Y como ahora en las congregaciones se ponen las citas en las pantallas, ¿verdad? Entonces la gente ya ni siquiera utiliza su Biblia. Entonces, esto tiene que cambiar. Hemos adoptado un cristianismo que se conforma con pequeños pensamientos devocionales para cada día, completados por la enseñanza en la iglesia, lleno de historias entretenidas y de opiniones triviales de cómo ser una mejor persona y cómo vivir mejor en el siglo XXI. Mientras tanto, sostenemos la incomparable, dice, mientras tanto, sostenemos la incomparable palabra de Dios en las manos, que demanda una posición superior en nuestra vida, en nuestra familia y en nuestros pequeños grupos y en nuestras iglesias. O sea, la palabra de Dios, hermanos, debe ser importantísima, que la conozcas, que la vivas, que la entiendas, ¿ok? ¿Estamos conscientes de la batalla que ruge a nuestro alrededor? Es una pregunta. ¿Estamos conscientes de la batalla que ruge a nuestro alrededor? Existe un Dios verdadero que está sobre este mundo y desea que todos se inclinen a los pies de un amoroso Salvador. Y hay un Dios falso en este mundo que quiere que toda la gente arda en el infierno. La batalla es intensa y no podemos librarla con pequeños pensamientos, amiguitos, inciertos en un devocional diario, o con ideas mezquinas que expresa un predicador el domingo. Sin duda alguna, tienes que pasar más tiempo en la palabra de Dios que en el entretenimiento que hace que sean entumecidos nuestros sentidos por medio de la televisión, el DVD, los videojuegos, el internet, etcétera, etcétera, mis queridos hermanos. Y si queremos penetrar nuestra cultura y las culturas del mundo con el evangelio, necesitamos con urgencia que nuestra mente sea saturada con la palabra de Dios. Hay muchas formas y maneras de leer la palabra. Una de ellas es leer la Biblia de Génesis a Apocalipsis. Otros métodos es leer la Biblia cronológicamente. Otro es de lecturas diferentes de la Biblia cada día. Otro es planes de leer la Biblia día a día. Un plan que te parece atractivo a ti, a otro no le parece tanto. Nuestro pastor nos ha recomendado 4 capítulos diarios y en un año ya leíste toda la palabra de Dios. Voy a hacerte un comentario. El problema que tenemos, hermanos, es que no sabemos ni leer. Y discúlpame que lo diga. Hay veces que le decimos a cierto hermano, lee tal cita. Y dices, ¿what? Hay que mandarlo a la preprimaria, ¿verdad? A las carretillas. Mame mi momú, pape pipopú, sase si sosú, la lelilolú. O sea, no sabemos leer. Entonces, esto es delicado, esto es grave. Primero necesitamos aprender a leer. Y ya no voy a platicar qué pasaba, ¿verdad? Cuando liberábamos y el Señor decía, díganle al hermano que empiece a leer Apocalipsis, los demonios carcajeándose, porque no sabemos leer.
Entonces, ese es el primer problema. Hoy en día, en el mercado cristiano está lleno de libros, algunos saludables y otros no tanto. El hecho está que el tiempo ha hablado sobre el libro de libros y es la Biblia. O sea, el tiempo, hermanos, nos dice que el libro de los libros es la Biblia. La Biblia es el único libro que puede transformar tu corazón. Dios decidió, por su inigualable gracia, revelarse a nosotros por medio de la palabra. Es el único libro que cuenta con más de 6,000 bendiciones o promesas para ti a través del Espíritu para transformarnos a la imagen de Jesucristo, darnos vida, darnos esperanza. Y no querernos decir que no queremos decir que no haya libros increíbles. O sea, quizá hayan libros que hayan marcado tu corazón. Yo te puedo decir algunos míos, aquí los apunté, evidencia que existe un veredicto de Josh McDowell, más que un carpintero, Josh McDowell, él vino a dar libertad a los cautivos, Rebecca Brown, ser una mujer judía también es increíble, los 5 lenguajes del amor del hermano Chappell, etcétera. A lo mejor tú tienes ciertos libros que te han gustado mucho, que han sido de gran bendición para tu vida, pero nunca jamás como la palabra de Dios, que es la que transforma mi corazón. No se me imagina, no sé cuáles son tus libros favoritos, pero solo la Biblia fue inspirada por el Espíritu de Dios a más de 40 siervos del Señor en un periodo de 1600 años. Toda la palabra de Dios está ligada. Imagínate una alfombra con 66 colores diferentes, ¿verdad? Haciendo un gran paisaje y logrando su propósito. Cuando abrimos la Biblia, contemplamos las palabras mismas de Dios, palabras que tienen un poder sobrenatural para redimir, renovar, refrescar, restaurar nuestra vida, de modo que yo vuelva a ser aquello por lo cual Dios me creó, ¿verdad? Cuando pasamos por el mundo, que somos lastimados, que nos pasan cosas, ya no somos lo que Dios quiere que seamos. Solo la palabra de Dios hace que yo sea transformado en lo que Dios me hizo. ¿Para qué estoy yo aquí en la tierra? ¿Para qué fui yo creada? Es más importante que leas el Bereshit o Levítico o Josué que cualquier libro cristiano que se haya publicado. Si queremos conocer la gloria de Dios, si queremos experimentar la belleza de Dios, si queremos que el Señor nos use, debemos vivir según la palabra de Dios. Por ejemplo, es muy importante que leamos Levítico, por favor, hermanos. Levítico es muy importante que tú conozcas qué pide el Señor de nosotros. Deuteronomio, que vuelve a repetirnos, vuelve a ser como un resumen de todo la Torá, de todo lo que es Bereshit, Éxodo, Números, Levítico y Deuteronomio. ¿Ok? Vamos a continuar. A lo mejor tú estás pensando, bueno, ¿qué tiene de extraordinario comprometerme con orar por todo el mundo y leer la palabra? Bueno, a juzgar por la falta de fervor espiritual y de conocimiento bíblico, es más, me atrevo a decir que muchos ni siquiera saben leer en las iglesias de hoy. Y estos son pasos extremadamente importantes, ¿verdad? O sea, son pasos extremadamente importantes, que tú conozcas a Dios, que tú conozcas el carácter de Dios, que tú conozcas lo que está bien y lo que está mal, hermanos. Y no quiero empezar a apedrear a nadie, pero yo observo muchas cosas que digo, ¿quién sabe en qué Biblia estamos leyendo? ¿Y qué podemos hacer? Dime, por favor. En fin.
Dice, nos pasa a menudo con algunos amigos y familiares que nos escriben por el chat. Sinceramente necesitamos a un traductor. Escriben tan rápido, tan abreviado, que simplemente uno dice, ¿qué dice? Por ejemplo, hay un amigo que me escribe y yo le digo a Ricardo y a Ruth, ¿qué dice este cuate? O sea, ya no sabemos escribir. A veces en el chat, ¿verdad? Queremos escribir tan rápido que ya te comes las palabras, que ya no sabemos, hermanos, leer ni escribir. Y esto es delicado. Estaba yo escuchando, escuchen por favor, estaba yo escuchando el otro día en las noticias que ya en muchas escuelas en el mundo, ya los niños van a llegar con su computadora, ya no van a escribir en un cuaderno con un papel, sino ya todo es en el teclado. Y estaban diciendo los expertos y los estudiosos que cuando tú estás escribiendo en la computadora no tienes la misma percepción, no se te van a quedar retenidas las cosas como cuando estás escribiendo con tu puño y letra. Y yo no sé si aquí en México también ya van a desaparecer los cuadernos, los lápices y las plumas, y van a exigirles a los niños, aún a los de kinder, que ya empiezan a llevar sus laptops. Pero eso solo va a traer un retraso mental para nuestros niños, para nuestros jóvenes. Después de un año de orar y leer en forma de estudio la palabra, tu vida tendrá un cambio radical. El corazón va a cambiar por medio de la oración. La mente va a ser transformada por medio de la lectura de la palabra de Dios. A ver, hermanos, ¿por qué debo orar? Para que tu corazón sea cambiado. ¿Por qué debo leer la palabra? Para que tu mente sea transformada a la imagen de Dios, ¿verdad? Al corazón de Dios, al pensamiento de Dios. En la búsqueda de lo extraordinario, pasamos por alto lo ordinario. Qué increíble. En la búsqueda de lo extraordinario, pasamos por alto lo ordinario. ¿Cómo han sido los cristianos que han marcado al mundo a lo largo de la historia? Bueno, con un compromiso extraordinario. Escucha bien, ¿qué hizo Gwen Myers? ¿Qué hizo el hermano Carey? ¿Qué han hecho todos esos misioneros? ¿Qué han hecho todos esos evangelistas que han transformado el mundo entero? Bueno, ¿qué han hecho ellos? Bueno, un compromiso extraordinario con prácticas ordinarias. Orar y leer la palabra de Dios, ¿verdad? ¿Cómo vas a tener prosperidad en este año? ¿Cómo vas a caminar triunfador orando y leyendo la palabra de Dios? Estos dos propósitos para empezar el año, hermanos. Hoy tenemos que leer nuestros 4 capítulos y voy a leer Hebreos 4:12. Bueno, voy a decir la conclusión. Si permites que tu mente y tu espíritu se saturen de la palabra de Dios día tras día, piensa cómo puedes transformarse y radicalizar tu vida. Lee la Biblia totalmente en un año, ¿verdad? Que si cuando estemos, hermanos, en la nueva Jerusalén, te encuentras a Ageo, y Ageo te pregunta, bueno, hijo, ¿y qué te pareció mi libro? ¿Qué tienes que comentarme de, pues, de el libro que me inspiró el Espíritu de Dios a escribir? Mi libro, Ageo, ¿verdad? Y tú, ¿what? ¿Hay Ageo en la Biblia? O te encuentres a Sofonías, o te encuentres o sea, tenemos que conocer toda la palabra de Dios. Vamos a leer Hebreos 4:12, por favor. Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos.
y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Efesios 6:17. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del espíritu, que es la palabra de Dios. Deuteronomio 30:14. Porque muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas. Otra vez, porque muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas. Aquí yo recuerdo la mezusa que tenemos clavada afuera de la casa, ¿verdad? Esa mezusa los judíos la usan cada vez que entran y salen de la casa, ¿verdad? La tocan y hacen esto, la tocan y hacen esto, la tocan y hacen esto. Que tu boca, que tu palabra, perdón, que tu palabra esté en mi mente, que tu palabra esté en mi boca, que tu palabra esté en mi corazón. Y lo hacen al entrar y al salir de la casa. Deuteronomio 11:18. Por tanto, pondréis estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma, y las ataréis como señal en vuestra mano, y serán por frontales en vuestros ojos, y las enseñaréis a vuestros hijos, hablando de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes, y las escribirás en los postes de tu casa y en las puertas. Los cuadritos, hermanos. Vete a la librería cristiana, compra cuadritos con citas bíblicas y cuélgalas en la casa, que constantemente estemos leyendo la palabra de Dios, que la palabra de Dios este año abunde en nuestras mentes, en nuestra boca y en nuestro corazón. Hermanos, con esto terminamos 2 propósitos para este año. Hoy podemos ya empezar, ¿verdad? Vamos a empezar a orar, vamos a empezar a leer nuestros 4 capítulos bien leídos, bien entendidos, bien comprendidos. Y hermanos, Dios los bendiga muchísimo. Que este año el Señor derrame bendición sobre ustedes. Yo los bendigo en el nombre de Jesús de Nazaret. Que el Señor los guarde y los proteja, que sus ángeles acampe alrededor de ustedes, hermanos. En el nombre de Jesús de Nazaret. Que haya prosperidad económica, que haya mucha salud este año. Que el Señor los bendiga a ustedes y a sus familias. Gracias, hermanos. Adiós. Gracias, pastora, igualmente para todos ustedes. Adiós. Gracias, buenos días, pastora. Adiós, Rosita.